Hola a todos mis queridos amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy traigo un video conmemorativo por el 23 de abril, Día del Libro. Este día se celebra por la muerte de Shakespeare, Cervantes y de la Vega, entre otros autores muy importantes que murieron en esta fecha. Así que nada, me encanta el 23 de abril, soy súper fan del Día del Libro, siento que es una fecha muy importante. Los libros son el mejor regalo que los humanos pudieron crear para nosotros mismos, quienes nos ayudan a salirnos de una realidad, que nos ayudan a vivir miles de vidas, miles de historias, conocer nuevos lugares, otros mundos incluso. Entonces, no, nada, o sea, yo tengo demasiado amor por los libros y quería traerles este video donde les voy a recomendar 22 libros en este 2022 que hablan sobre libros. Es decir, libros que dentro de la historia hacen referencias a otros libros, tienen bibliotecas increíbles, hay gente que ama la literatura, escritores también que les encantaría hacer conocer sus historias. Entonces, de todo esto vamos a hablar algunos libritos. Déjame también en los comentarios qué libro sobre libro has leído o cuál te gustaría leer. Bueno, ¿qué se acostumbra a hacer en este 23 de abril? Especialmente en España, no lo hacemos acá en el Ecuador, pero me encantaría crear esta tradición acá también y quisiera que alguien me regale cada 23 de abril un libro y una rosa roja. Es la celebración de San Jordi y lo que se hace allá es que te regalan un libro y una rosa, y también hay muchos eventos literarios. Yo creo que eso sí se hace acá, más que todo en la capital y en Guayaquil, ciudades grandes, en lugares, en librerías muy famosas como Mr. Books o Librería Española, que son lugares muy lindos que lamentablemente no hay acá en mi ciudad, pero invitan autores, hacen firmas de libros y cosas especiales por este día. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a empezar. Y los primeros libros no los tengo en físico, así que les voy a dejar una fotito para que ustedes puedan ver cuál es, y si les interesa más o menos de lo que les estoy hablando, puedan adquirirlo. El primer libro del que les quiero hablar es la librería del señor Livingstone. Aquí van a ver muchos libros que digan la librería, algo sobre librería, porque todo lo que ustedes vean que digan la librería, la biblioteca, libros, todo eso son tópicos que a mí me encantan y que si tú amas la literatura, si amas los libros, estoy segura que también te van a gustar. La librería del señor Livingstone es una hermosa historia que nos habla de una mujer que viaja a Inglaterra. Ella está en Londres, pero quiere regresar a su ciudad natal, no le gustó mucho, ella busca trabajo, tenía ideas de nuevas oportunidades, pero como que no funcionó y quiere regresar. Pero por casualidad entra a la librería del señor Livingstone y está él buscando un ayudante. Es así como le contrata, y en esta librería mágica descubre muchas cosas. Conoce varios personajes literarios, y vamos a ver también porque hay un poco de misterio alrededor del señor Livingstone y por qué tiene este apellido. Estoy segura que les va a gustar mucho. El siguiente libro que les quiero recomendar es La librería ambulante. Esta también me llamó mucho la atención, este libro, porque nos habla en sí de un hombre que tenía una librería ambulante, una librería que se trasladaba en bote de un lugar a otro, y eso es algo que me encantaría que exista acá. He visto en algunos países también este tipo de librerías donde, por ejemplo, son como unas combis, como unas busetas llenas de libros, y que tú puedes ir a sacar un libro o hacer un intercambio de libros, o también existen dispensadores de libros en muchos lugares, y eso es algo que me gustaría. Entonces nos habla de esto y de las personas que tienen acceso a esta librería y cómo los libros les cambian la vida. El siguiente libro que les quiero recomendar se llama La librería, de Penelope Fitzgerald, y me encantó. Es un libro que se lee rápido porque es corto, pero no es tan
fácil de leer, es un poco lento, por así decirlo, y eso hace que muchas personas no les guste, pero a mí sí me encantó este libro realmente, y hay una película muy buena, creo que está en Netflix, por si no la han visto. ¿Y de qué nos habla este libro, esta historia? Nos habla de una mujer que decide poner una librería en un pueblo chico. ¿Han escuchado esta frase de pueblo chico, infierno grande? Es muy cierta y esto se ve reflejado en la historia. Esta mujer sueña, ama la literatura, los libros y quiere poner esta librería. Yo quisiera poner una librería así en mi ciudad. Han tratado y muchas han fracasado, lamentablemente. Han quebrado las librerías de mi ciudad porque a la gente no le gusta leer. Y yo creo que esta mujer sentía lo mismo que yo. Quería poner esta librería y trató, pero el pueblo, la gente del pueblo le hicieron la vida imposible porque ellos querían que existieran otras cosas que eran como de más interés de ellos y no una librería, no querían en realidad capacitarse y le tenían mucha envidia a esta mujer. Es muy bonita la relación que ella tiene con una ayudante, una niña que le ayuda mucho en la librería y nada, básicamente es esto, es el mudarse, es una mujer sola, ponerse en la librería y lo mal que la hacen pasar allí. El siguiente libro que les quiero recomendar es La elegancia del erizo. Este libro me llama mucho la atención. Siento que los niños y la literatura hacen un clic genial. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo creo que el amor a la literatura sí lo puedes desarrollar de adulto, pero creo que nace en realidad en la infancia. Y así es como nació mi amor por la literatura, gracias a mi mamá, quien me inculcó mucho leer desde muy pequeñita. Ella me leía cuentos, leíamos juntas y hasta ahora intercambiamos historias, intercambiamos libros y es algo que le agradezco infinitamente. Entonces, de niña me ayudó mucho vivir estas historias, soñar con los libros. Entonces, bueno, acá en La elegancia del erizo nos habla de la historia de una niña que vive en un edificio de departamentos. Y también de la portera de este edificio, que es una portera bastante peculiar, ya que ella lee grandes obras maestras. Y la vida, por circunstancias, les unen y hacen que ellas tengan una grandiosa amistad. Entonces nos habla mucho de la amistad que se puede formar entre dos personas por los libros. Y esto pasa mucho. Yo creo que, no sé, el estar leyendo tu libro favorito, por así decirlo, y que otra persona vea y ese también es su libro favorito, es como que hay un clic inmediato. Y poderse hablar con una persona de libros por horas es algo que vale mucho la pena. No me ha pasado, la verdad, porque, como les digo, es muy poca la gente que lee en mi ciudad, lamentablemente. Pero siento que es algo mágico que dos personas, por amistad, por amor, por lo que sea, se encuentren por un libro o gracias a un libro. Es algo mágico y yo siento que puedes llegar a conocer a una persona por sus gustos literarios. El siguiente libro que les quiero recomendar es La biblioteca de los libros rechazados, que es algo que sí existe, me parece que está en Francia, donde van algunos libros que están descatalogados, que ya nadie los quiere comprar y así. Entonces, tener acceso a estos libros me parece algo genial, ir y poder darles otra oportunidad. Me recuerda un poco al cementerio de los libros olvidados también esto, porque sí, yo creo que todos los libros valen la pena y llegan justamente a las personas que deben llegar en el momento adecuado. Así que les recomiendo este maravilloso libro. Y bueno, ahora sí tengo los demás libros en físico que les voy a ir mostrando. Bueno, Matilda es otro libro que también les quiero recomendar, que les voy a dejar por acá, que es una niña que ama la lectura. Igual existe una película muy linda sobre Matilda. Es una niña muy inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto, más aún de los adultos que viven a su alrededor. Y estos adultos también hacen que ella se frene un poco en la literatura, se burlan porque a ella le gusta leer y cosas así. Entonces es muy bonita la historia. Y otro que no se lo pueden perder es La historia interminable. Este libro también yo creo que ha sido la puerta para que varios niños amen la literatura. Lamentablemente no he podido conseguirlo, lo quiero conseguir para que mis hijos lean esta historia interminable, pero es de estas historias que te sumergen en las páginas de un libro, de ese niño que encuentra un libro que le cambia la vida porque le sumerge en el mundo
mágico de los libros y de las letras. Bueno, ahora sí, el siguiente que les quiero recomendar es Persona Normal de Benito Taibo. A mí me gustó muchísimo, muchísimo este libro. Se lo compré a mi hijo mayor y siento que es una increíble aventura este libro. Nos habla de un muchachito de 12 años que pierde a sus padres, es huérfano y se va a vivir con su tío Paco. El tío Paco es una persona que ama los libros y gracias a la literatura y gracias a muchas enseñanzas que él adquiere por la literatura, esto le pasa a su sobrino. Tiene una forma de educarlo bastante peculiar, de darle enseñanzas bastante diferente, por así decirlo, y adoro que siempre está hablando de libros, haciendo referencias a libros y le regala en su cumpleaños una biblioteca entera, su biblioteca, y eso sería el mejor regalo que me pueden hacer en la vida, como que una persona que le guste mucho leer, que disfrute de la lectura, que tenga su biblioteca en la casa, que me la regale, sería como wow, o sea, lo apreciaría demasiado. El siguiente libro que les quiero recomendar también tiene algo de salud mental y es La Biblioteca de la Medianoche y nos habla de una chica que se suicida, decide suicidarse, pero en el limbo, por así decirlo, que cada persona, según la historia, tiene un limbo diferente, para ella es una biblioteca y ahí puede encontrar las vidas que ella hubiera tenido o si tomaba tal o cual decisión. Siempre a lo largo de toda nuestra vida estamos tomando decisiones todo el tiempo, siempre hay un camino para escoger u otro y siempre también nos preguntamos qué hubiera sido si yo hubiera decidido el otro camino. Entonces de eso nos habla esta historia y es muy muy bonita. El siguiente libro que les quiero recomendar es Mientras escribo de Stephen King. Stephen King es un gran autor de libros de terror. Yo no leo terror, me da miedo, pero valoro muchísimo la pluma de Stephen King porque leí este libro y gracias a él aquí te cuenta una especie de autobiografía, te cuenta de su vida, hace referencia a los libros que a él le marcaron para convertirse en un gran escritor y también nos da consejos de escritura. Generalmente o mucha gente que nos gusta leer también nos gusta escribir, entonces podemos aprender mucho de Stephen King, del amor a los libros que él tiene y de la premisa más importante, que es que si quieres ser un buen escritor tienes que leer mucho y escribir mucho. El siguiente libro que les quiero recomendar es El diario de Ana Frank. Miren, está súper viejito, lo leí cuando era una niña y lo amé. Realmente este libro significa mucho porque conocer la historia de Ana Frank, que creo que todo el mundo casi la conoce, es darnos cuenta de lo importantes que son los libros para muchas personas, especialmente que están pasando por un mal momento. Ella estaba en la Segunda Guerra Mundial, llena de bombas, perdiendo familias, escondida, y su único refugio y su único momento de felicidad eran los libros, y ella también escribía, hacía su diario, que es el que podemos ahora leer y enterarnos de todo lo que Ana Frank vivió ahí. Pero siento que los niños en la guerra, y ahora que estamos con este conflicto de Ucrania, que es muy doloroso, siento que gracias a los libros, en los refugios, en donde se encuentren, pueden desconectar un poquito de la realidad y vivir aventuras y ser felices gracias a los libros. También los libros han ayudado mucho a niños en hospitales, a gente enferma, así que increíbles. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, el siguiente libro que habla sobre libros es La ladrona de libros de Markus Zusak, y este libro lo amé. Fue uno de mis libros favoritos del año en que lo leí, que fue en el 2016. Nos habla que en plena Segunda Guerra Mundial, donde los libros eran quemados y nadie podía leer y cosas así, esta niña, que es en realidad alemana, lo cual me gustó mucho más de este libro porque generalmente las historias de Segunda Guerra Mundial tienden a hablarnos desde el punto de vista de los judíos y de todo lo que ellos vivieron, pero no de los alemanes que eran buenas personas, de los alemanes que no estaban de acuerdo y que ayudaban a los judíos de alguna manera, aunque era penado si es que se lograba descubrir esto. Y ella era una niña alemana. Que la tenía, en realidad no era una niña
bueno, sí era una niña alemana que la tenían, o sea, como en una familia normal, pero ella lo que hacía, lo peculiar de esta historia es que ella se robaba los libros que estaban en la hoguera, que los estaban quemando, se robaba calladita, aunque le podían descubrir y todo esto, y ella leía durante los bombardeos a su familia o a las personas que estaban en los lugares escondidas mientras habían bombardeos. Entonces es una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, y es muy, muy bonita. La relación que esta niña tiene con su padre, postizo, digamos, adoptivo, quien le enseñó a leer, es increíble. O sea, 100% recomendado este libro. El siguiente libro que les quiero recomendar se llama La librería de las nuevas oportunidades, y este libro me llamó muchísimo la atención porque venimos a lo mismo, es como los libros nos salvan de los momentos difíciles o de la realidad que estamos pasando en nuestras vidas, que muchas veces es complicada. Aquí nos habla de una divorciada. Pasó por muchas cosas durante su divorcio. Ustedes saben, un divorcio es una cosa muy fuerte y triste. Y ella recibe la llamada de una tía, quien le deja a cargo una librería en un pueblito. Y ella se va como que a ver qué onda con eso, ayudarle. Al principio no quería, pero los libros le cambian la vida y le dan una nueva oportunidad. Y eso es algo que a mí me encanta, como que el volver a empezar, el iniciar una nueva vida y que te vaya bien. Así que súper bien. El siguiente libro que les quiero recomendar es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata. Es una novela epistolar, pero también nos habla de este difícil momento de la Segunda Guerra Mundial, donde una mujer intercambiaba cartas, y lo chévere de esto es que esta novela es muy conmovedora. Es epistolar, como les decía, y es un clásico indiscutible sobre el poder de la palabra y el valor de la literatura como refugio y consuelo en los tiempos difíciles. El siguiente libro que les quiero recomendar, bueno, aquí les voy a recomendar de una vez 3 libros. Son de mi autora favorita, Isabel Allende, pero me gusta mucho porque estas son una especie de autobiografías que ha escrito a lo largo de su vida y según cómo ha ido envejeciendo, por así decirlo. Primero fue Paula, su libro más personal, que ella hizo una carta hacia su abuelo. Ay, estoy hablando de La Casa de los Espíritus, me equivoqué. Estaba pensando en eso, porque ella empezó, un dato curioso de Isabel Allende es que ella empezó escribiendo, ella era periodista, pero hizo una carta a su abuelo cuando estaba en su lecho de muerte, y de ahí salió La Casa de los Espíritus, que fue su novela más famosa, la cual le catapultó a la fama. Pero Paula, se trata de que su hija está en coma, su hija de 28 años estaba en coma porque le dio una enfermedad, porfiria, creo que se llama, y ella le escribió también una carta para que ayudarla a recordar de dónde venía sus raíces y su historia familiar cuando se despierte del coma. Entonces aquí nos cuenta mucho de su historia, y entre eso está cómo nace el amor a los libros. Y este es el primero, digamos. Después nos cuenta La Suma de los Días, que es como la continuación de la vida de Isabel Allende, y es mi libro favorito. Yo amé este libro, La Suma de los Días. Después vino Mujeres del Alma Mía, que es uno de los últimos libros que escribió Isabel Allende, y en todos estos está como que referencias literarias, el amor por los libros. El primer libro que ella leyó fue Las Mil y Una Noches, que le gustó un montón. Yo no lo he leído, cuéntenme en qué tal, pero sé que es muy famoso. Bueno, el siguiente libro que les quiero recomendar es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y este libro nos habla de... Es una distopía. En esta distopía nos hablan de un mundo en el que está prohibido leer y los bomberos se encargan de quemar los libros. ¿Por qué dice Fahrenheit 451? Porque es los grados en los que arde el papel cuando se quema. Estos bomberos
se dedican a esto. Pero por otro lado hay una mujer, una chica, que no está de acuerdo con esto y que empieza a cambiar el chip de la mente de un bombero en especial. Obviamente todo esto es secreto porque si el gobierno se entera, o sea, supongo les lleva presos o cosas así. Entonces ella empieza a cambiarle la mente y a hacerle comprender a él la importancia de los libros y por qué es tan importante salvar a los libros que más puedan. El siguiente libro que les quiero recomendar es El amor de mi vida, de Rosa Montero. En este libro, Rosa Montero nos sumerge en un mundo literario propio, íntimo, universal a un tiempo, formado por grandes historias, héroes valientes, monstruos memorables, jóvenes misteriosos y malvados genios. Es original recorrido por grandes títulos de la literatura como Las mil y una noches, La regenta, El corazón de las tinieblas, Lolita, Frankenstein, entre otros, y la autora nos descubre relatos desconocidos, biografías sobrecogedoras y autores excéntricos. A ver, aquí dice, el refrenable amor por la literatura que contienen sus palabras es tan contagioso que este libro se convertirá para muchos en una guía de lectura esencial, alejada de convencionalismos y capaz de ofrecer pistas al recién llegado, pero también al lector más avesado. Dejar de leer es la muerte instantánea, sería como vivir en un mundo sin oxígeno. Es el amor de Rosa Montero por los libros y eso me encanta porque tiene un poco de autobiografía y yo amo las autobiografías, así que me va a encantar este libro, no lo he leído aún y les recomiendo que lo hagan. El siguiente libro es también de Rosa Montero y es La loca de la casa, y este libro fue mi favorito, hasta la fecha es mi favorito de Rosa Montero y me encanta porque nos habla de la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? Es la imaginación y cómo esta imaginación nos hace crear las historias. Entonces ella nos habla un poquito igual como de su autobiografía, pero con otras cosas que el lector cree que son reales, que en realidad no son así, porque ahí está la loca de la casa, la imaginación y cómo inventa cosas. Me encantó este libro. De ahí les voy a recomendar La tía Julia y el escribidor. Este libro a mí me gustó muchísimo. Es también una especie de autobiografía de Mario Vargas Llosa, donde nos cuenta cuando él tenía en su época de estudiante de periodismo y cuando se enamora de su tía Julia, que era mayor a él. Pero la cuestión aquí es que vemos los inicios de este gran autor y cómo empezó con el amor por la escritura, los libros y la literatura. Así que les súper recomiendo. Este libro es muy bonito y además que es una historia de amor real. El siguiente, bueno, ahora sí vienen mis dos libros favoritos de toda la vida y de todo el mundo, así que nada, estos dos libros son mis favoritos y son La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Este libro es una maravilla, es una joya, y de todos los que les he recomendado, este libro, si tú amas los libros, te va a fascinar y se va a convertir en tu favorito, como en mi caso. Aquí nos habla, este libro lo tiene todo, o sea, nos habla de un chico que perdió a su mamá y que tiene miedo de olvidarla. Una noche despierta llorando, es jovencito, tiene 12 años, porque no se acuerda de la cara de su mamá. Entonces su papá, para tranquilizarlo, los lleva al cementerio de los libros olvidados para que le escoja un libro. Entonces este libro es súper mágico, porque en el cementerio de los libros olvidados, el libro te escoge a ti. Y no llega ningún libro por casualidad a tu vida, digamos, sino por un propósito. Entonces esto pasa con Daniel Sempere, con el niño. Además que el padre es dueño de una librería y todo el tiempo en la atmósfera de este libro está rodeado de libros, de la librería, de lo que pasa en la librería, de qué libros quieren comprar, de qué libros se llevaron, de los libros de la biblioteca de los libros olvidados y todo eso. Entonces es genial, hace referencias a muchos libros y también que tú te los puedes ir copiando para luego buscarlos y leerlos, y también tiene unas frases espectaculares. Y también esta es una tetralogía, entonces ese es el primero. El segundo de la tetralogía es del Juego del Ángel y es mi libro favorito del mundo. Le amo este libro, adoro al personaje de
David Martín, y me encanta. Bueno, acá es más como de la escritura, ¿no? Porque David Martín era un escritor, un chico que soñaba con ser escritor y le pasa un montón de cosas mágicas para llegar a su sueño. Entonces nos habla más como que de este proceso de ser un escritor y me gustó mucho, pero también hace referencias a libros, un montón de referencias a libros y frases muy memorables. Y nada, eso ha sido todo por mis recomendaciones de libros sobre libros en este 23 de abril. Deseo que tengan un hermoso día de libro, que si nadie te regala un libro y una rosa, anda tú y cómprate un libro y una rosa. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Bye.